¿No hay más preguntas? Ok. Continuemos entonces. Muy bien. Existe otra hormona muy importante que es la calcitonina. La calcitonina, como les conté recién, se secreta por una célula que se llama parafolicular, que también se encuentra en la glándula tiroides, pero se encuentra fuera de los folículos, entre los folículos. Y esta calcitonina se secreta en respuesta a un exceso de calcio plasmático. Entonces se está mostrando aquí el mecanismo de retroalimentación. ¿Cómo ocurre? Esta diapositiva está mostrando la homeostasis del calcio. Acá a la izquierda hay un diagrama de flujo que está mostrando cuando hay una disminución de los niveles plasmáticos de calcio. Y acá a la derecha está mostrando un diagrama de flujo que ocurre cuando hay un exceso de las concentraciones de plasmática de calcio. Y este es el que vamos a comenzar a ver. Entonces, cuando el paciente presenta una hipercalcemia, estas células parafoliculares secretan una hormona y esta hormona se llama calcitonina y entonces circula por el torrente sanguíneo y las células que expresan el receptor de calcitonina son el riñón y el hueso, esos son los tejidos, son células específicas y en el hueso lo que ocurre es que estimula la reabsorción de calcio y entonces al hacer eso disminuye los niveles plasmáticos de calcio y entonces se restaura esto. Este es el mecanismo de retroalimentación negativo. Por otra parte, los riñones también estimulan la reabsorción de calcio y entonces se excreta muy poquito calcio en la orina y entonces aumentan los niveles plasmáticos de calcio. También es un mecanismo de retroalimentación negativa. Y así entonces se regulan los niveles plasmáticos de calcio cuando hay un exceso de calcio, cosa que es muy raro. Lo más frecuente es cuando hay una disminución de los niveles plasmáticos de calcio. Esto sí es muy frecuente y hay varias patologías que ocurren que se deben a una disminución de esto. Acá el principal involucrado no es la calcitonina, sino otra hormona que se conoce como paratormona. Y se llama así porque la secreta una glándula que se conoce como paratiroides, que son unas células que se ubican por delante de la glándula tiroides, y ellas son especializadas en secretar esta hormona que se llama paratormona, y responden y secretan esta hormona cuando hay un déficit de calcio plasmático. Y lo que hace esta hormona es que actúa a nivel de hueso, porque el tejido hueso, el tejido óseo es el que expresa estos receptores, aumenta la reabsorción. Por lo tanto, al aumentar esto, se libera calcio desde el hueso hacia el plasma. Recuerden que el hueso es uno de los principales tejidos que almacena calcio. Y entonces, cuando usted requiere calcio, se secreta desde el hueso o se almacena en el hueso en este caso. Y el otro regulador es el riñón, y aquí la paratormona hace varias cosas. Aumenta la reabsorción y disminuye la excreción y también aumenta el calcio, pero también hace otros mecanismos que son también muy importantes que tienen que ver con fosfato y vitamina D, principalmente el colecalciferol o vitamina D3 activada o vitamina D activada. Todos son nombres lo mismo, es una vitamina D y esta vitamina D es fundamental porque lo que hace es que aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal y entonces el poco calcio que usted consumía se absorbe de mejor manera y también se logra restablecer los niveles de calcio. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Lo importante es que en la homeostasis del calcio es regulado por mecanismos de retroalimentación de tipo endocrinos y aquí participan la paratormona y la calcitonina. Vámonos ahora a la glándula suprarrenal o glándula también llamada glándula adrenal, son sinónimos. La suprarrenal o adrenal es esta estructura que está aquí, que se ubica sobre el riñón. Es pequeñita y se ubica sobre el riñón, está adherida al riñón.
y tiene una estructura interna que se conoce, que está pintado en azul aquí, que se conoce como médula, y el resto que está pintado con un gradiente de colores amarillos se llama corteza. Y aquí hay un dibujo que está mostrando entonces las células en azul, que son la médula, y después está mostrando todas estas células que se conocen como corteza, y que a su vez está dividida en tres grandes zonas, que están representadas aquí: la zona reticular, la zona fascicular y la zona glomerulosa. Y esto es muy importante porque cada una de estas células tiene funciones específicas. Son células diferenciadas, son células específicas y secretan hormonas específicas que están representadas aquí. Las células de la médula secretan las hormonas conocidas como catecolaminas, que sus principales representantes son la epinefrina y norepinefrina, que en español se traducen también como adrenalina y noradrenalina, pero los gringos le llaman epinefrina y norepinefrina, pero es lo mismo. Las células de la zona reticular y la zona fascicular secretan cortisol y andrógenos, y la célula glomerulosa secreta aldosterona. Veamos primero las catecolaminas. Las catecolaminas son un grupo de hormonas que vienen de una misma biosíntesis, que está dibujada aquí en un esquema, y aquí están con su estructura. El precursor es esta molécula que se conoce como tirosina, que es un aminoácido esencial que usted debe ingerir, y este aminoácido esencial va a sufrir modificaciones enzimáticas para transformarse en dopa, después se va a transformar en dopamina, después se va a transformar en norepinefrina y finalmente en epinefrina. Esas modificaciones bioquímicas, enzimáticas, están mediadas entonces por la presencia de estas enzimas, y entonces, por ejemplo, acá tiene la tirosina, sufre una hidroxilación y entonces se transforma en dopa. La dopa es una carboxilasa que va a transformar entonces la dopa en dopamina, y esta dopamina también sufre una hidroxilación por esta enzima que se llama dopamina beta hidroxilasa, y transforma entonces a la nueva molécula que se llama norepinefrina, y después viene una metiltransferasa que transforma esta estructura en una epinefrina. Por lo tanto, una célula que tiene esta enzima, esta enzima, esta enzima y esta enzima, si usted le da un precursor tirosina, puede llegar a transformar y producir todas estas hormonas. Por el contrario, si una célula expresa solamente estas dos enzimas, ella podría llegar a producir dopamina. Ahora, si la célula tiene estas tres enzimas, ella podría llegar a producir noradrenalina o norepinefrina. Entonces, la producción de estas hormonas va a depender de la expresión de estas enzimas. Y entonces usted tiene células muy especializadas que tienen todas estas enzimas y llegan a producir adrenalina. Por otra parte, el otro tipo, secretado en la corteza, todos tienen un precursor común, que son el colesterol. Y este colesterol entonces, que está dibujado acá, ingresa a una ruta, y por ejemplo, acá se ve una ruta enzimática de transformación que sucede con muchas enzimas que están nombradas aquí, y ahí están dibujados los compuestos, y entonces voy a irme por esta línea aquí, y acá aparecen un precursor de los glucocorticoides, y finalmente viene el mineralocorticoide, y aquí vienen todos sufren varias modificaciones y finalmente terminan la aldosterona. Ahora, si el colesterol sigue por aquí, por la segunda línea, puede sufrir estas modificaciones y finalmente producir cortisol, que es el principal glucocorticoide. Pero también puede venir por este otro camino y acá desviarse hacia abajo y también producir cortisol. Y por otra parte, puede irse aquí abajo y producir andrógenos que están acá, o puede desviarse aquí y también llegar acá y producir andrógenos. Entonces, el cortisol
va a ir sufriendo diferentes modificaciones, el colesterol, perdón, va a ir sufriendo diferentes modificaciones dependiendo de la expresión de estas enzimas. Y aquí ya la bioquímica es bastante específica, pero finalmente estas células producen en términos generales aldosterona, que es el principal mineral corticoide, cortisol, que es el principal glucocorticoide, y testosterona, que es el principal andrógeno. ¿Ok? ¿Cómo funciona el mecanismo de regulación? El mecanismo de regulación está mediado por hipófisis, que está aquí. Aquí está la glándula adrenal, que está secretando todas estas hormonas que ya les mencioné. Y la regulación de la secreción de esta hormona está mediada por la hormona ACTH, que significa hormona adenocorticotrópica. Y esta hormona entonces estimula a la glándula adrenal para que produzca estas hormonas. Pero a su vez, esta hormona de la adenohipófisis es regulada por la CRH, que se llama hormona liberadora de corticotropinas, que es secretada por el hipotálamo. Entonces, el hipotálamo secreta esta hormona y esta hormona estimula la adenohipófisis para que secrete esta hormona y esta hormona estimula la corteza adrenal para que secrete las otras hormonas. Y por supuesto, entonces usted tiene mecanismos de retroalimentación negativos que van a ir a la glándula pituitaria o mecanismos de retroalimentación que van a ir al hipotálamo. ¿Ok? Y a esto entonces nosotros le llamamos eje hipotálamo, hipófisis, glándula adrenal. Y entonces los pacientes que presentan un exceso, por ejemplo, de aldosterona, un hiperaldosteronismo, usted va a ver después que hay casos clínicos en fisiopatología del hiperaldosteronismo, tienen un exceso de aldosterona, puede ser porque tienen un daño aquí y están secretando mucha aldosterona, o puede ser porque tienen un daño acá y están secretando mucho ACTH. O puede ser que tengan un daño en el hipotálamo y están secretando mucha CRH. Lo más frecuente es un exceso de ACTH o un daño aquí en la glándula adrenal. Por el contrario, si tiene un hipoaldosteronismo, quiere decir que tiene bajo aldosterona, puede ser un déficit a este nivel o puede ser un déficit a este nivel o a este nivel. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, Díganme. quería preguntarle acerca del rol del colesterol en la glándula adrenal, o sea, en la corteza suprarrenal. ¿Qué rol tiene en la corteza suprarrenal? Es el precursor de las hormonas. Si usted no tiene colesterol, no puede sintetizar todas esas hormonas. Por lo tanto, es fundamental. Entonces, eso es clave porque normalmente la población entiende que el colesterol es dañino, es tóxico, es malo y si tienes el colesterol alto vas a tener enfermedades cardíacas y te vas a morir. Es verdad, pero el colesterol es una molécula necesaria, imprescindible para la fisiología. Por ejemplo, para todas estas hormonas adrenales es fundamental. Si tú no tienes esta molécula, tú no puedes secretar todas estas hormonas. Entonces, el lado malo del colesterol es en exceso, es por una hipercolesterolemia. Sí, profe, muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿No? Ok, entonces nos vamos a tomar un descanso, 15 minutos, son, según mi reloj, 11:01 a las 11:16. ¿Les parece? A las 11:16 volvemos. Voy a dejar la sala abierta, pero voy a detener la grabación. Nos vemos en 15 minutos.
Muy bien, estoy de regreso. ¿Me escuchan? ¿Están ahí? Sí, profe. Sí, Hola, ¿me escuchan? sí se escucha. Ah, excelente. Voy a conectar mis audífonos. Ya. Entonces voy a compartir pantalla y voy a comenzar la grabación también. Ok. Y la grabación vamos a hacer acá. Muy bien. Perfecto. ¿Se escucha y se observa la diapositiva? Ya, muchas gracias. Entonces, veamos un tema que es fundamental y que tiene que ver con la homeostasis de la glicemia, entendiendo la glicemia como la concentración plasmática de glucosa. Acá, fundamentalmente, la regulación está dada por parte hormonal y una de las principales hormonas es el glucagón, que está nombrado aquí, que es secretado por unas células especializadas que están dibujadas aquí, que se conocen como las células alfa, de este acino pancreático, que es una estructura que están dibujadas aquí, que se ubica en el páncreas. Y entonces este tipo celular es el que secreta el glucagón, que es la hormona que va a participar en la regulación de la glicemia. Y la otra hormona se conoce como insulina, que es más conocida y que es secretada por estas celulitas oscuras que se ven aquí, que se conocen como células beta. Y entonces estas células son especializadas y secretan insulina, y las otras células que están pintadas como verdecitos se les llama alfa y secretan glucagón. Ambas están en los acinos pancreáticos. Ahora, ¿cómo funciona esto? Acá tenemos un gráfico que muestra la glicemia de un paciente en el eje Y versus el tiempo. Y acá entonces un paciente debería tener una curva fisiológica como esta que está acá, que le llamamos curva de glicemia. Los valores de glicemia corresponden aproximadamente entre 90 a 110 miligramos por decilitro. Y este es el rango que vamos a utilizar nosotros. Por supuesto que estos rangos varían dependiendo de los pacientes, del laboratorio, de la población y de un montón de cosas, pero en general nosotros vamos a quedarnos con ese rango referencial de 90 a 110 miligramos por decilitro. Decilitro es la décima parte del litro, que sería equivalente a 100 ml. Por lo tanto, en algunos libros ustedes lo pueden encontrar como 90 a 110 miligramos por 100 ml. Es lo mismo. Esto es lo que debiera tener un paciente de manera en ayuno, sin comer. ¿Ok? Ahora, lo que uno hace para evaluar la homeostasis de la glicemia es que le da una sobrecarga de glucosa al paciente. Entonces, hay un examen clínico, de hecho, nosotros lo vamos a hacer en el laboratorio, y tú le das un exceso de glucosa al paciente lo ingiere y por lo tanto comienza a ascender aquí. Y entonces llega a valores altos al cabo de una hora, estamos aquí, y entonces en esta figura nos mostraron que llegó a 130 aproximadamente, 130 miligramos por 100 ml o miligramos por decilitro. Y esto gatilla entonces la secreción de insulina, que acá no está representado en el gráfico, y esa insulina ejerce su efecto en todas las células, y lo que hace principalmente, hace muchos efectos, pero uno de ellos es captar glucosa desde el torrente sanguíneo al músculo, y entonces estos niveles comienzan a descender.
Y podemos ver entonces que descienden rápidamente y al cabo, por ejemplo, de 2 horas, ya tenemos los valores casi un rango referencial. Entonces lo que se hace es que tú le tomas una muestra al paciente de sangre y le miden la glicemia antes de la sobrecarga, lo que llamamos glicemia en ayuno, luego le dan la sobrecarga y le mides a las 2 horas, a ver cómo está aquí. Y debería estar en los rangos fisiológicos. Uno no determina toda la curva. Antiguamente se hacían cada 30 minutos y te pinchaban aquí a los 30, te pinchaban a la hora 30 y salías todo pinchado. Ahora se hace solamente a las 2 horas. ¿Qué pasaría en un paciente que tiene una alteración? No bajaría esta curva y entonces esta curva se mantendría acá alta y tú a las 2 horas medirías y deberían tener valores sobre 126 miligramos por decilitro, que debería ser aquí, de aquí hacia arriba, ¿ok? Y entonces ese paciente tiene una alteración de la glicemia y ahí hay que hacer más estudios, pero normalmente se les conoce como pacientes con diabetes, específicamente diabetes mellitus, y ahí hay varios tipos de diabetes mellitus, la 1, la 2, la infantil, la adulta, la fetal, etcétera, 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 que no vamos a profundizar y usted va a estudiar después en fisiopatología. Ahora, en verde aquí se muestra una curva de un paciente y cuando tú le tomas la muestra en ayuno, el paciente tiene valores altos aquí. Por ejemplo, él debe estar cercano a los 140 miligramos por decilitro. En este caso no se realiza el examen clínico porque imagínate una sobrecarga de glucosa lo puede elevar aquí y le puede causar daño. Entonces no se hace el examen. Esto es solamente teórico. Aquí tú no haces el examen, pero el paciente debiera tener este mismo comportamiento, un exceso y luego bajarlo, pero siempre sobre valores altos, que están representados por esta línea punteada aquí. Entonces una manera de diagnosticar también es hacer exámenes aleatorios en ayunos y si el paciente está sobre 126, en varias oportunidades, quiere decir que siempre se mantiene aquí alto y puede tener un trastorno de la homeostasis de la glicemia. ¿Okay? Ahora, ¿qué es lo grave de esto? Lo grave es que esta hiperglicemia, así se conoce como un aumento de la glicemia, se conoce como hiperglicemia. Esta hiperglicemia puede ser crónica, como está ejemplificado aquí, o aguda. ¿En qué hace referencia agudo crónico? Agudo es esto, que es transitorio, sube y baja. Entonces este paciente tiene una hiperglicemia aquí, pero desciende y vuelve a su normoglicemia. Pero si tiene una hiperglicemia crónica, quiere decir que esto se mantiene acá arriba. Y eso es lo grave, la hiperglicemia crónica. Esto es lo más grave que hay en estos pacientes que sufren diabetes, la hiperglicemia crónica. Y esto trae consecuencias, daña a los tejidos, por ejemplo, daña al ojo, a la retina, daña a las neuronas, daña a los vasos sanguíneos, daña el corazón, daña absolutamente todos los tejidos. Entonces los pacientes que tienen hiperglicemias crónicas por 5 años, 10 años, 20 años y no se controlan, puede que no sufran ninguna manifestación clínica, se sienten súper bien, pero están dañando sus órganos. Y entonces, cuando dañan sus órganos y cuando presentan la retinopatía, por ejemplo, acuden al doctor, pero ya el daño está hecho. O tienen neuropatías, alteraciones nerviosas y el daño ya está hecho. O enfermedades cardíacas, que son las más comunes, y el daño ya está hecho, porque tuvieron mucho tiempo con una hiperglicemia crónica. Por lo tanto, es muy importante como mecanismo de control de salud estar monitoreando siempre la glicemia en condiciones basales y en episodios de hiperglicemia ver si es transitoria, si es aguda o es crónica, sostenida en el tiempo. Si es sostenida en el tiempo, entonces hay que hacerse un estudio porque está esta hiperglicemia crónica. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser diversas. Pueden ser hormonales, como yo les conté, que tiene que ver con el páncreas, tiene que ver con déficit de insulina, o pueden ser muchas otras que no vamos a profundizar. Lo importante que sí debe saber, y lo va a reforzar probablemente en fisiopatología, es los criterios de diagnóstico, y estos están dirigidos por dos agrupaciones. Una que está acá, que es la
Asociación Americana de Diabetes, y 2 que está aquí, que es la Organización Mundial de la Salud. Y ellos se han puesto de acuerdo y han dicho que el valor referencial para el diagnóstico de diabetes es sobre o igual que 126 miligramos por decilitros de glicemia en ayuno. ¿Ok? Lo mismo ocurre para la Organización Mundial de la Salud. O existen otros criterios. El segundo criterio está acá, que es sobre o igual a 200 miligramos por decilitro, posterior a una sobrecarga de glucosa, posterior a 2 horas después de una sobrecarga de glucosa. Este examen clínico está abreviado aquí, OGTT, y nosotros en español le llamamos PTGO, que significa prueba de tolerancia a la glucosa oral, que es el examen clínico en donde se le da una dosis de 75 gramos de glucosa al paciente y se mide la glicemia a las 2 horas. Si el paciente presenta igual o sobre 200 miligramos por decilitro, usted lo puede diagnosticar como diabetes. ¿Okay? Y también existen otros criterios que yo no voy a profundizar, sino que nos vamos a quedar con estos 2. Finalmente, como resumen, el sistema endocrino es un sistema fisiológico muy diverso, con mucho tejido, con muchas células, cuya función principal es de regulación. Y esto lo hace a través de la síntesis y secreción de diferentes hormonas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Profesor, con respecto a la prueba de la próxima semana, ¿no habría posibilidad de cambiar el laboratorio con la prueba? Es que ese día también tenemos prueba antes de la de fisiología. Ya, ¿cómo sería eso? No entendí. De nuevo, ¿cuál sería la opción? De hacer el jueves laboratorio, hacerlo el día miércoles y la ¿Ya? prueba el día jueves. Ah, cambiar la teoría por laboratorio, ya. Intercambiarlos. Ujú. ¿Y eso por qué? No entendí cuál es la causa. Es que El tenemos miércoles. prueba el día miércoles, Ah, perfecto. El miércoles tienen una prueba. ¿De qué tienen prueba? biología molecular. Perfecto. Ya. Y entonces, para que no tener las 2 pruebas continuas, la idea sería ese día hacer laboratorio y al Ujú, otro día hacer la prueba. Ya entendí. ujú. No sé si todos están de acuerdo. ¿Ya lo conversaron entre ustedes? O sea, no todos respondieron, así que no sé si alguno Ya. tendría algún problema. Ya, entonces me gustaría escuchar al resto si están todos de acuerdo. ¿Les parece cambiar la prueba para el día jueves y entonces el miércoles hacemos laboratorio? Sí, profe. Sí, profe, por mí está bien. Por mí está bien. Por mí igual esto. Por mí igual. Ya, perfecto. Entonces la prueba será el día jueves a las 15:30. Jueves 15:30, control. Y la prueba involucra fisiología general, todo lo que es mecanismos de regulación, que es bastante sencillo, fácil. Después viene todo lo que es sistema nervioso, que ya eso es bastante complejo y ahí hay bastante contenido. Y finalmente esto que tiene que ver con fisiología endocrina, que yo creo que es bastante sencillo, un poco más de memoria que complejo. Yo creo que lo más complejo es el sistema nervioso entre los 3. La prueba debería durar, va a ser a través de Moodle, de la plataforma Moodle. Son preguntas, así que usted va a tener las preguntas ahí. Se hacen aleatorias para que intenten no copiarse. Yo sé que igual se comunican por WhatsApp y revisan las clases, pero son pruebas sencillas, no son difíciles, son bastante fáciles, que usted debiera responder sin recurrir a las clases, sin recurrir al WhatsApp,
debería tenerla, incorporarla, ¿ok? Entonces intente hacer rendirla de esa manera para que usted de verdad sepa se pueda autoevaluar en el fondo. Son pruebas sencillas, todo el mundo se sacan puro 7 o las notas más bajas son 6 punto algo, que se equivocaron en una o en dos. Así que no se estrese con eso, no son difíciles. Son de alternativa, de selección múltiple, no tienen trucos, no tienen pillería, casi siempre son una alternativa correcta y en algunos casos muy específicos y muy raros, algunas tienen más de una respuesta, pero ahí se indica claramente. Pero eso es como lo más dificultoso que podrían tener. ¿Qué más? Habitualmente el rango de preguntas son 30 a 40 preguntas, no son más que eso, y por lo tanto si le colocamos 2 minutos, estamos hablando, por pregunta, estamos hablando de una prueba de duración de 1 hora y media máximo. ¿Ok? Así que tampoco es tan extensa ni tampoco es tan exigente en ese sentido. ¿Qué más? A lo mejor, como tenemos 3 horas, no sé qué les parece, después de la prueba, avanzar con las clases, avanzar al próximo capítulo, o será muy desgastante, porque normalmente se cansan con tanta prueba y después estar escuchando una clase de 1 hora también debe ser un poco agotador, ¿no? No sé qué piensan si hacemos clases después de la prueba para avanzar y no atrasarnos otra semana. ¿O prefieren solo la prueba? Profesor, Dígame. con respecto a lo que pregunta, por mi parte, si usted lo estima conveniente, yo no tendría problema. Y eso lo intenté varias veces y no pude. Lo mismo me sucedió al subirlo a la plataforma de Steam o algo así, que era lo que me habían sugerido de Microsoft. También no lo sube o comienza la carga y aparecen errores. Entonces creo que es mi computador, creo o es mi internet que no lo sube. Entonces ese es el problema que tengo. No sé si alguien maneja más la computación que yo y me puede ayudar en ese sentido, pero están en mi escritorio todos los videos. No conozco otra manera cómo pasárselos, no sé lamentablemente cómo hacerlo. Si alguien me puede ayudar, sería genial. Profesor, Dígame. nosotros tenemos un ramo y ese ramo el profe no graba los videos, sino que graba el audio de la clase. Ajá. Y no sé si, bueno, aunque ya pasaron las clases ya, pero no sé si podría hacer, no sé, un resumen quizá porque ya la clase porque no se puede subir a menos que haya un método, pero si no se puede hacer un resumen de los 3 puntos y mandar un audio, no sé, se me ocurre. Y yo puedo separar el video del audio. Voy a intentar separarlo y voy a ver si el audio
Me imagino que sí, es más liviano. Y voy a intentar subirlo. Buena idea. Voy a intentar hacerlo hoy, en la tarde. Esa podría ser una solución. Bueno, ahora, por eso quiero ocupar Microsoft Teams, porque ahí queda grabado inmediatamente. Entonces ustedes tienen acceso. Eso sí creo que dura un periodo de tiempo. Antes era ilimitado, pero ahora creo que se borra el video para que lo bajen pronto. Ok, lo otro que quería conversar con usted a propósito es sobre el laboratorio de mañana. Sí, mañana tenemos laboratorio. El laboratorio de mañana corresponde a endocrinología, entonces vamos a hacer una actividad práctica, virtual por supuesto, y para ello después viene una evaluación, y esa evaluación es el informe. Entonces mañana vamos a hacer nuestro primer informe. Entonces, ¿cómo van a hacer el informe? Yo ya les comenté al comienzo, pero probablemente muchos lo olvidaron. El informe tiene que llevar una introducción, tiene que llevar un objetivo, luego vendrían los resultados y finalmente una discusión y la referencia. Y ahí las referencias tienen que ocupar los software que vimos, como el EndNote o cualquier otro que usted quiera para referencia. Y si no, simplemente escribirla y escribirla con el formato que acordamos ese día, que era de la revista, creo que era Facet Journal, FASEB Journal, Facet. Y lo otro que acordamos era que los resultados usted tiene que graficar, entonces va a tener que graficar los resultados de mañana. Mañana, entonces tome apunte, anote, grabe o como quiera, pero es importante que tenga los datos para que después usted pueda graficar. Y entonces ahí utiliza el software y va graficando como usted quiera representar los datos. Lo importante es que aprenda a utilizar el software y grafique bien. Si tiene alguna duda me las puede ir haciendo. El informe se entrega antes del domingo a las 23:59. Si usted lo quiere entregar mañana mismo, está bien, pero recibo hasta el domingo 23:59. Después del 00 no se reciben más informes, ¿ok? Repito, una introducción muy breve, un objetivo, los resultados en gráficos y escritos, y finalmente una discusión breve y la referencia. Lo otro, y esa sería la nota de su laboratorio. Lo otro que quería conversar con ustedes era sobre la primera tarea que ya tuvimos. Yo he ido corrigiendo y se la he estado enviando. ¿Cómo va eso? ¿Alguien todavía tiene dudas al respecto? ¿Alguien todavía no recibe las correcciones? ¿Alguien tiene alguna opinión al respecto? Yo he intentado corregir lo que más puedo. ¿Cómo va eso? Me interesa saber si van bien con eso. ¿Qué está pasando con eso? Quiero escuchar su opinión. Profe, yo tengo una duda respecto a las correcciones. Sí, dígame. ¿No es cierto que es que usted nos manda el Word como Sí, editado? Entonces, exacto. mi pregunta es, ¿la tengo que, o sea, corregir en ese mismo Word o tengo que en otro Word? Porque yo lo estaba haciendo en otro Word y entonces cada vez que subo un archivo es como un archivo nuevo. Entonces, esa Ya, es mi duda porque si lo edito ahí mismo, trato de ponerlo, todo lo que edito queda en otro color. Como toda perfecto. la corrección queda en otro color. Esa es mi duda, no sé cómo tendría que hacerlo. Puede hacer de las dos formas, como a usted le acomode. Lo importante es que si sube otro archivo, le ponga otro nombre con un nombre que yo logre interpretar que es el corregido. Entonces, algunos no le ponen otro nombre o le ponen uno y al otro le ponen 11 y yo me pierdo. Entonces no sé finalmente cuál es el archivo final. Y ahora si es que ya lleva una tercera corrección, se hace un tercer documento
y si hay una cuarta corrección, o sea, es un cuarto documento, entonces al final creo que trabajar en el mismo documento es más fácil, la primera opción. A menos que la segunda opción sea muy cómoda para usted, hacer un archivo nuevo, pero sí asegúrese de que tenga la fecha o que tenga un nombre que para mí sea fácil de identificar que es el último, la última corrección. Yo creo que el primero que dijo es el más cómodo para ambos. Pero a mí me da lo mismo, como usted quiera. Lo importante es que vayamos teniendo la retroalimentación. Eso es lo importante. Ya, profe, gracias. ¿El resto qué pasa? ¿Alguien tiene alguna otra opinión, sugerencia? ¿Está todo ok? Profe, Sí. a mí me llegó ahora hace un rato la corrección. Ya. Y ya, o sea, la abrí y no salía nada. Eso es que ya está listo. Claro, tiene el puntaje máximo. Hay un puntaje ahí que yo le pongo. Si ya tiene el puntaje máximo, quiere decir que ya está todo ok. Que tiene la nota máxima que sería el 7, ¿no? Y que no hay más correcciones. Revise. ¿Tiene el puntaje máximo? No, me voy a fijar ahora que no lo había visto. Ya. Fíjese en eso. Si tiene el puntaje máximo, ya llegamos a la última corrección. Por supuesto, siempre se pueden mejorar las cosas, pero ya eso es a nivel aceptable para la nota máxima. Y lo importante es que cuando ya logre eso, o sea, la idea es que logre eso con la menor cantidad de correcciones posible. Pero en teoría todos deberían llegar a la máxima nota. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? ¿Más sugerencias? ¿Más comentarios? ¿No? ¿Ninguno? Profe, ¿va a haber como más actividades así que sean entregarlas al tiro? Sí, vamos a hacer, creo que mañana tenemos el informe y los siguientes laboratorios probablemente sean tareas. Vamos a ir turnando entre las tareas y los informes, tareas, informes, y ahí voy a ir viendo dependiendo cómo vamos avanzando, porque si las tareas todavía siguen con muchas deficiencias, todavía les cuesta muchísimo, le vamos a seguir trabajando a eso. Si ya se superan rápido y ya aprenden a escribir y logran alcanzar los objetivos de las tareas, vamos a empezar a hacer informes. Viceversa, si es que los informes están muy errados y tienen muchas deficiencias, vamos